Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirnos en nuestras transmisiones del Ministerio Tiempos con Dios. El día de hoy quiero decirles que al menos en México, el país desde donde transmitimos estos mensajes, el mes de febrero es considerado como el mes del amor y la amistad. Y es ocasión para recibir y dar regalos y pasar tiempo con amigos, algún café, alguna comida, un tiempo de esparcimiento para celebrarnos unos a otros. Lo más seguro es que a estas alturas ya todo el mundo tiene su lista de amigos, está planeando, pensando cómo celebrarlo, qué regalos va a dar. Las tiendas se llenan desde los regalos más sencillos, menos costosos, hasta tal vez los más costosos, bajo el lema de seguir cultivando el amor y la amistad. Sería muy interesante revisar nuestro directorio de amigos, de amigas, y ver si en ese directorio aparece Dios. Quiero decirles hoy que un buen segmento de la humanidad no es amigo de Dios, no tiene amistad con Dios. Posiblemente crean en su existencia, posiblemente vayan a un templo de vez en cuando, posiblemente le pidan su auxilio, su ayuda en un tiempo de necesidad, pero no más. Pudiéramos decir honestamente que revisando la lista de amigos no aparece el nombre de Dios y en nuestras agendas de tiempo no aparecen tiempos con Dios. Hay una explicación para esto y quiero que tengas tu Biblia a la mano para que podamos considerar algunas citas de la palabra de Dios. Allá en los albores de la humanidad, dice el libro del Génesis, capítulo 1, 2 y 3, que habiendo creado Dios a Adán y a Eva, y haber soplado en la nariz de él aliento de vida, comenzó una relación amorosa, amistosa, amigable entre el Creador, Jehová Dios, y sus creados, no criados, sino creados, pero también criados, Adán y Eva en el sentido de crianza, no de un mero servicio. Se estableció una relación muy agradable, convivían Jehová Dios con Adán y Eva en el huerto, ellos ocupados en lo suyo, Dios en lo suyo, pero finalmente viviendo juntos, experimentando la presencia unos de Dios, Dios de Adán y Eva, y era un tiempo muy agradable, pero ocurrió algo desastroso, ocurrió algo realmente colapsante que seguramente Eva no pudo dimensionar cuando fue tentada por el maligno para desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol prohibido. Eva no dimensionó todo lo que iba a ocurrir a partir de esa escena y de esa acción. Y dice la Biblia que le da de comer a su marido y éste come y finalmente caen en un estado de vergüenza, con un sentimiento de culpa, se miran desnudos, Dios los busca, ellos responden, Dios los encuentra, los viste y les pide que abandonen el huerto porque estaba el árbol de la vida y Dios no quería que al tomar de ese fruto vivieran por la eternidad en ese estado de desgracia. En esto que te acabo de recordar, que seguramente tú has leído, como decíamos en el libro del Génesis, capítulos 1, 2 y 3, ahí se rompe con ese acto de ellos, se rompe la relación con Dios, la amistad con Dios, el diálogo con Dios,
Y a partir de ahí el ser humano comienza a vivir no solo sin Dios, sino como enemigo de Dios. Eso es lo que me llama la atención. Si bien habían roto su relación con Dios por no obedecer su instrucción, pero pareciera que el hombre no comprende lo que hizo, y tras ser arrojado del huerto de Edén, el hombre se convierte en enemigo de Dios. Lo maravilloso que leemos en las Sagradas Escrituras es que Dios, a lo largo de toda la Biblia, y hay un testimonio fehaciente, claro, continuo, de que Dios sigue buscando al hombre, invitándolo a reconciliarse, y es triste leer pasajes como este. Voy a leer Jeremías capítulo 6, versículo 16. Ya ha pasado todo ese episodio de la Torre de Babel, ya ha pasado la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Dios continúa trabajando en buscar al hombre e invitarlo a reconciliarse, y Jeremías 6:16 se lee así. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Podemos interpretarlo como: mira Dios, no me importa. No estoy interesado en andar en tus caminos, no me importa tu voluntad, no me interesa reconciliarme contigo. El maligno le dijo a Eva en el huerto que si comía del fruto sería como tú. Así que yo como ser humano me he empoderado y no estoy interesado en ti ni en nada que tenga que ver contigo. A decir verdad, todo el relato del Antiguo Testamento en la Sagrada Escritura describe la decadencia total del género humano por haber roto su relación con Dios. Cuando llegamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, verdaderamente hasta hoy día nos sorprende su contenido, porque hasta hoy día pareciera que eso que escribió el apóstol Pablo, inspirado de Dios en su carta a los Romanos capítulo 1, anuncia lo que hoy estamos viviendo. Todo lo que dice ahí Romanos capítulo 1 pareciera que lo hemos tomado de las notas periodísticas el día de hoy. Ustedes pueden ver ahí en Romanos 1, versículos 21 al 32, dice ahí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí viene el fruto de las necedades. Primero cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y se volvieron idólatras. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, es decir, los dejó, como el padre del hijo pródigo que dice: ya me voy, déjame ir, quiero vivir mi vida, y Dios dice: adelante, no te voy a retener. De modo que dice el versículo 24 que el ser humano cae en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En el pasado se hacían marcas, se herían, vamos a decir en el vocabulario del día de hoy, que se tatuaban, pero lastimando sus cuerpos, poniéndose las figuras de sus dioses o de algo o de alguien que en su creencia les traería una buena suerte, un buen favor. El versículo 25 sigue diciendo que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Te suena esto familiar? Dice el versículo 28, estamos en Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego un terrible catálogo más en el verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. No quiero nada con Dios, Dios me cae mal, no estoy interesado en nada de Él. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El verso 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 21 al 32. Mis amados, en esas condiciones vivimos en el pasado y en el presente como resultado de haber roto nuestra amistad con Dios, nuestra relación con Dios. Sin embargo, hay buenas noticias. Y vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1. Estamos yendo para allá. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A qué Hijo se refiere? A nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre Celestial, deseoso nuestro Señor Jesucristo, diría el evangelista Marcos, de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso quiere decir Juan 3:16, que probablemente usted lo ha escuchado o lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios, amando a su creación, amando a sus criaturas, hace un último intento, un último esfuerzo. Habiendo enviado profetas y sacerdotes y reyes, ahora envía a su mismísimo Hijo unigénito para que venga a modelarnos la vida en Dios, a mostrarnos el amor de Dios y a morir y a resucitar para quienes pongan su fe en Él, reciban perdón de pecados, acompañamiento y poder en esta vida, y se anoten sus nombres en el libro de la vida y pasen la eternidad con Él. Ahora bien, la pregunta sería: ¿cómo puedo amistarme con Dios? ¿Cómo puedo volver a establecer una relación con Él? ¿Cómo puedo considerarme su amigo? ¿Y cómo puedo considerarlo mi amigo?
La respuesta a esta pregunta o uno de los pasajes que tiene esta respuesta es el maravilloso capítulo 5 del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 5. Lo que Romanos capítulo 5, versículo 1 explica es que quienes hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo muriendo en la cruz y dejando la tumba vacía, quienes hemos creído en esos actos en favor nuestro y le hemos entregado nuestra confianza y le hemos entregado nuestra vida y le hemos pedido que sea nuestro Señor y nos dirija y esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28, 19 y 20. Dice aquí, ya estamos justificados por la fe que depositamos en Jesucristo y entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único camino, la única forma de volver a Dios, de reconciliarnos con Dios, de restablecer nuestra amistad con Él y de Él con nosotros, es mediante Jesucristo, poniendo nosotros nuestra fe en sus actos realizados en favor nuestro y dejando nuestra vida en sus manos para siempre. Digamos en otras palabras que Cristo hace la paz entre Dios y nosotros. Solo Cristo. Nada más ni nadie más. Tú puedes ofrendar sin Cristo. Tú puedes aprender a cantar cánticos cristianos sin Cristo. Tú puedes leer la Biblia sin Cristo. Tú puedes ir a un templo y participar en toda la liturgia sin Cristo. Y no estás justificado ante el Padre Celestial. Y no hay paz entre tú y Él. Y no eres su hijo, eres su creación. Y no te has reconciliado con el Padre Celestial y no tienes acceso a sus promesas conforme a lo que explica su palabra. Ninguno de esos actos sin Cristo me da la paz y restaura mi relación con Dios, si no es hasta que yo pongo mi confianza y acepto la obra de salvación de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero hay remedio, hay solución. Ese amigo que nuestros padres Adán y Eva perdieron, esa amistad que rompieron y esa enemistad que se empezó a gestar desde el huerto del Edén en Génesis capítulo 3, tiene remedio, tiene solución. Y la solución se llama Cristo. Muriendo en la cruz, dejando la tumba vacía, tocando nuestros corazones para hacer de Él, entregando nosotros nuestra confianza en Él, Él restaura nuestra relación con el Padre. A decir de los versículos 10 y 11 de Romanos 5, ya no somos enemigos, ya estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y su obra redentora. La desobediencia está perdonada, ya no estamos bajo la ira de Dios, ni de condenación eterna. Y tenemos la guía y la dirección y el consuelo y el amparo y el poder de Dios por Cristo mediante su Espíritu Santo para nuestra vida diaria. Leo Romanos 5, 10 y 11 y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, porque Cristo resucitó. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Te pregunto, ¿ya estás reconciliado con Dios? ¿Ya estás amistado con Él? Recuerda, asistir a la iglesia sin Cristo sirve, pero de poco. Resulta ser un rito. Creer en Dios no está mal, pero estás pellizcando la orillita del pastel y no estás tomando un buen bocado de él. Bueno, yo le hablo a Dios cuando estoy en necesidad, en apuro. Bueno, no está mal, pero sin Cristo no tiene mucha eficacia, porque Cristo dijo en Juan 14:6 que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Una atenta invitación para que confirmemos nuestra fe en Jesucristo. Una atenta invitación para que, aunque lo hayamos hecho muchos años atrás, volvamos a declarar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y una atenta invitación para volver a confirmar y revisar que Dios no solo está en la lista de mis amigos, pero Él es mi amigo principal por toda una serie de características que compartiré con ustedes en los próximos mensajes durante el mes de febrero, porque estarán de acuerdo conmigo que hemos llegado a tener amigos, y una característica que no podemos dejar pasar es que la amistad sea cultivado. Sería un tanto difícil conservar una amistad sin haberla abonado, sin haberla cultivado, sin habernos ocupado de ella. La Sagrada Escritura refiere que Dios tuvo amigos y tiene amigos. Y creo que sería interesante ver, bajo qué características Dios le dio ese privilegio y ese favor a quienes lo fueron. Es triste, es doloroso decir que en este momento la mayor parte de la humanidad sigue enemistada con Dios. Se mantiene en el estatus que Adán y Eva dejaron tras salir del huerto. Romanos 3:23, por ejemplo, tal vez es crudo, pero dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, es un sector mínimo el de la población mundial quien tiene el alto privilegio, el alto favor de Dios de estar amistado y relacionado con Dios. Yo confío que en ese pequeño segmento estemos tú y yo. Y hay un gran segmento que no está amistado con Dios y que tristemente no le importa saber nada de Dios, relacionarse con Dios y menos hacer su voluntad, obedecerlo, sujetarse a Él. Que hoy, tal vez donde me escuches,
Tal vez donde me veas no es el mes del amor y la amistad, pero ¿qué importa? Lo importante es que tú te asegures que estás amistado con Dios. Si lo has dejado temporalmente, si has suspendido tu relación con Él, ya escuchaste, hay remedio. Ve a Cristo. Dile que te perdone por no haber abonado a esta relación, a esta amistad. Y Cristo, dice la Biblia, que en tanto haya tiempo, estará listo para restaurarte y restaurar la relación con su Padre Celestial, con su amado Hijo Jesucristo y con su poderoso Santo Espíritu. Aprecio que hayas estado con nosotros en este día. Te envío un fuerte abrazo y revisa tu lista de amigos y celebremos si Dios aparece encabezando esa lista. Que Dios nos bendiga a todos y que además tengamos el privilegio de guiar a alguien para que se amiste, para que se haga amigo de Dios. Nos veremos pronto. Bendiciones.